Desde ahora, Didáctica Radio, tiempo de aprender y crecer juntos. Buen día, bienvenidos a Didáctica Radio, hoy martes 14 de julio y hoy con dos especialistas invitadas que vamos a abordar un tema que está generando mucha preocupación, pero también que tiene de mucho interés en estos momentos. Como siempre, Didáctica Radio acompañando, formando, ofreciendo contenido de calidad a todos los que estamos educando y en estos momentos pues dirigiéndonos no solo, ¿verdad?, a educadores, a directores, sino también a los padres que se están preguntando qué va a pasar, cómo va a ser esto del inicio del año escolar. Bienvenidas, Rosa María Cruz, especialista en educación virtual en tecnología educativa, directora de CENAPEC. Gracias, hola. Qué bueno tenerte, colaboradora de didáctica también, facilitadora. Y con quien tuve el placer de trabajar en UNIBE hace unos años, precisamente en innovación educativa con el proyecto de educación virtual, modalidad virtual. En aquel momento, que no se vislumbraba lo que iba a pasar hoy en día. Nosotros impulsamos desde el Decanato de Innovación todo un proyecto con docentes de innovación, pero también de modalidad virtual. Y hoy, pues, esto es o sí, está para quedarse y todavía mucha gente no tiene claro de qué se trata todo esto, en qué consiste, qué implica. Pero sí hay mucha preocupación, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, padres que tienen situaciones que con los hijos en la casa, pero también los centros educativos organizarse. El sistema educativo definitivamente se transforma, se tiene que transformar de manera quizás muy rápida. Hay un término que estuve leyendo, y vamos a hablar sobre esto, de enseñanza de emergencia a distancia, porque esto fue como una emergencia y tuvimos que lanzarnos, pero ver la diferencia entre esa emergencia y lo que es realmente educación virtual. Bienvenida, Rosa, y bienvenida también Glenis Linares, que nos acompaña desde España. Qué bueno que la virtualidad nos permite, ¿verdad, Glenis? Así es. Tener invitados así en tiempo real. La virtualidad nos acerca. Nos acerca, así mismo es consultora en transformación digital y responsable de aula virtual Informalitas. Qué bueno que estás con nosotros, Glenis, para abordar este tema de la virtualidad en este nuevo año escolar, retos, desafíos, virtualidad. Tenemos que tener cuidado, de hecho lo publiqué en mi Instagram. Tenemos que tener cuidado porque hoy salió precisamente en el periódico, o sea, esto es un tema que está sobre el tapete. Hoy salió precisamente que el MINER, el Ministerio de Educación, utilizó a raíz de toda esta pandemia, porque ustedes saben que fue como respuesta a esta realidad, a esta situación, utilizó lo que llaman, entre comillas, pero hoy lo vamos a aclarar, la modalidad virtual en su página miner.gov.do, y así sale en el periódico que en esta plataforma se encuentran contenidos que permiten al estudiante fortalecer su aprendizaje. Cuidado, colocar contenido en línea no es sinónimo de educación virtual o de una educación virtual de calidad. Entonces hoy tenemos que aclarar algunos puntos. Yo viendo estas noticias y estas publicaciones en el periódico, pues confirmo aún más que esto es un tema importantísimo para abordar no solo hoy, sino en todos los programas siguientes. Hay que seguir aclarando a qué nos referimos, qué implicaciones tiene, qué retos, qué nos toca a cada uno con esto de la virtualidad. Así que sin más, invitar a todos los que nos siguen, qué bueno que nos acompañan hoy. Todos nuestros programas están disponibles en nuestras plataformas, invitarlos a seguir con nosotros en las redes Didáctica Radio y didáctica.rd. Así que esta enseñanza de emergencia a distancia, vamos a ver qué ustedes opinan, porque yo creo que ha sido con las mejores intenciones, ¿verdad? Claro. Yo creo que ha habido un apoyo
para asegurar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes, pero cuéntenme un poquito, vamos a dar una mirada a lo que ha pasado para luego entonces abordar estos retos ante el nuevo año escolar. Bueno, mire, realmente esta virtualidad de emergencia fue realmente una tabla de salvación del año escolar que recién acaba de finalizar. La verdad es que no estábamos preparados, yo diría que no solo en República Dominicana, en el mundo completo no estábamos preparados. La diferencia está en que sí hay países que han venido trabajando la gestión de la virtualidad de una manera intencionada y pues para ellos quizás esa transición fue más ligera. En el caso de nosotros fue una virtualidad de emergencia, fue un plan de emergencia, pero no fue virtualidad. O sea, no fue una clase virtual, fue gestión de las tecnologías para poder salvar el año escolar. Gestión de las tecnologías para salvar el año escolar. Exacto. Que es muy diferente de lo que es la virtualidad, porque la virtualidad ya tiene otra connotación, tiene otra gestión, otra coordinación. Y se le pidió a profesores, a padres que migraran en tiempo récord. En 3 días. A la modalidad virtual. Entonces, sin una serie de pasos que hoy quiero que abordemos, porque está toda esta preocupación que si no voy a mandar a mis hijos al centro educativo de manera presencial, que si va a ser presencial, que si sí, que si no. Definitivamente la presencialidad como la conocemos en estos momentos, incluso hoy mismo, esta mañana, salió el doctor Puello, el doctor José Joaquín Puello, planteando que considera que no se debe regresar a la escuela hasta enero. O sea, hoy mismo, este doctor reconocido por su trayectoria, una persona realmente confiable y con datos en la mano, plantea que realmente... Entonces, lo que sí es seguro, como planteábamos Rosa y yo en el artículo, es que la virtualidad, de una forma u otra, está para quedarse. O sea, esto va. Sí, definitivamente. Miren, aquí en España empezamos el confinamiento el 13 de marzo, lo recuerdo totalmente. Y se llamó desde el inicio una enseñanza remota de emergencia. Hubo ciertas confusiones, la gente que los niños van a seguir virtual las clases, pero siempre a nivel de escuela se manejó el término de enseñanza remota de emergencia. ¿Por qué? Porque se tenía claro que no era virtualidad, porque para que sea virtualidad tiene que agotar un proceso de diseño instruccional, un paso a paso para que realmente se pueda cumplir el objetivo instruccional ya que se haya establecido o que se haya diseñado en el inicio del diseño de una asignatura o de una clase. O sea que lo que se hizo fue, debemos continuar la clase. En mi experiencia particular, que tengo niñas pequeñas aquí en España, lo primero que se hizo aquí fue que recibimos una llamada. Del colegio de mis hijas llamaron a los padres. Primero, ¿tienen computadoras en casa? ¿Tienen internet en casa? Otro punto fundamental, ¿saben manejar las computadoras, el dispositivo móvil? O sea, que el tema de las competencias digitales, no solamente para el docente, los empleados administrativos, los mismos estudiantes, pero también para mamá, papá y tutor, es fundamental en este proceso que estamos viviendo mundialmente, no solamente en España, República Dominicana, sino en todo el mundo estamos viviendo lo mismo, y el tema del desarrollo de las competencias digitales en estos momentos es clave para poder avanzar y para poder salir airoso de este proceso. Pero mira, Glenis, casualmente en uno de los artículos que leí, súper interesante, voy a ver si los compartimos en nuestras redes, le hacían una entrevista a una especialista y decía que esa mirada tecnocéntrica supone que solo aprender a usar los programas disponibles es necesario para dictar los cursos.
pero eso es muy limitado, o sea, eso es una parte. Aprender a usar los programas disponibles, ¿verdad? La tecnología es una parte, pero va mucho más allá. O sea, realmente trasladarnos al medio virtual, al ambiente virtual, realmente no significa trasladar la modalidad presencial tal cual como no. haciendo. Entonces, ha habido un debate sobre eso. Sí, pero hay algo ahí, Margarita, que yo siempre trato de destacar. Y de hecho esta mañana lo conversaba en un grupo de amigos en WhatsApp que me pedían precisamente mi opinión al respecto. Algo que nosotros debemos saber, y creo que hemos sido muy enfáticos en eso, es que una cosa es, como usted dice, manejar los dispositivos, manejar la tecnología, manejar los recursos, y otra muy distinta y distante es la intencionalidad pedagógica con la que hacemos la gestión de esos recursos. Y esa intencionalidad pedagógica, no importa que sea una clase virtual o que sea una clase apoyada en las tecnologías, sea como sea, en la modalidad que se elija o la estrategia que se elija, debe haber una intencionalidad pedagógica. Cuando yo le pregunto a un grupo de profesores, ¿y ustedes usan tecnología en la clase? Sí. ¿Y qué usan? YouTube, PowerPoint. No, tú no estás usando tecnología. O sea, porque YouTube y PowerPoint, o sea, los videos, las presentaciones son recursos, como lo es el libro, como lo es la pizarra, como lo es la tiza, como lo es el mural. Son recursos. Así es. El hecho de que tú uses un recurso de tecnología digital no necesariamente implica que tú usas tecnología en la clase. Entonces hay una confusión conceptual con lo que es la virtualidad y la gestión de la tecnología educativa muy fuerte, y no está mal, o sea, es simplemente que la gente no tiene la información. Y tenemos que aclarar, y aquí lo estamos haciendo, y tener mucho cuidado. Precisamente, fíjate cómo te leí lo que salió en Diario Libre hoy, que la persona del ministerio dice, tenemos esta página con contenidos. Mucho cuidado, porque la educación en línea, la educación virtual, responde a una lógica diferente. Es un enfoque, un modelo pedagógico específico que requiere de una planificación, o sea, de un diseño. De hecho, nosotros en Didáctica hemos estado dando ese taller de diseño y dinamización, que Rosa es facilitadora, diseño y dinamización de clases virtuales, o sea, cómo se concibe, cómo se planifica, cómo se diseña y cómo se piensa antes en ese proceso que es distinto, es específico, o sea, definitivamente que lleva a una mayor autonomía del estudiante. Entonces, todo eso hay que pensarlo, claro. Hay una preocupación, Rosa, Glenis, con los niños más pequeñitos. Ahora mismo, esta es la mayor preocupación, porque un alumno de secundaria, universitario, pues tendrá mayor capacidad de autogestionar, de ser autónomo. Pero los más pequeñitos, pues ya ahí, ¿verdad? Aparte de la propia naturaleza y las características de un niño, por ejemplo, del nivel inicial, hay que respetar todo este proceso de desarrollo, su necesidad. Sabemos que aprende de manera concreta, interactuando con su medio, con los demás, todo ese tema de la comunicación. Entonces, bueno, nada, definitivamente hay muchos aspectos que hay que considerar, incluyendo la interacción. Hablemos un poquito de esto. O sea, porque a veces pensamos la virtualidad como que es el estudiante y que el docente no está haciendo nada, que me preocupa muchísimo, que el centro no está haciendo nada, y que el estudiante que está haciendo todo, que los papás están cargados, claro. Mientras más pequeño el estudiante, más apoyo necesitará. Pero hablemos de esa interacción, es tan necesaria, y yo vi todos los artículos que he leído, todos los especialistas mencionan la interacción. Glenny, no sé si tú quieras. Sí, claro, porque primero, cuando vamos a empezar a diseñar o a tener una virtualidad, tenemos que pensar
lo primero que tenemos que pensar es las competencias que vamos a desarrollar y detenernos. Y primero, analizar qué quiero enseñar, a quiénes voy a enseñar. Ahí, a quiénes voy a enseñar es donde voy a evaluar si voy a enseñar a niños de educación inicial o si voy a enseñar a educación primaria o adultos. Es súper importante ir paso a paso, porque ahí voy a agrupar, dependiendo del perfil, las edades, a quién voy a enseñar. Luego de que sé a quiénes voy a enseñar, qué recursos utilizaré, porque va a depender de las edades para poder determinar qué recursos utilizaré. Luego diseñar. Debemos diseñar un bosquejo de cómo se alcanzaría esa meta instruccional, eso que quiero yo lograr, cuál es mi objetivo con esa asignatura. Luego desarrollar. Debemos desarrollar los planes de las lecciones, de las clases y los materiales que vamos a emplear. Luego de que tengo todo desarrollado, vendría la implementación, donde divulgaríamos eficiente y efectivamente la instrucción. Y por último, y muy importante, evaluar la efectividad y la eficiencia de la instrucción. En la parte de implementación y en la parte de analizar qué recursos utilizaré, ahí yo voy a poder determinar todo el tema de la parte de la interacción. La interacción es fundamental porque una de las ventajas que muchos estudiantes sienten cuando realizan una formación virtual es la soledad. Muchas veces se sienten solos, que no tienen un seguimiento oportuno. Hay que establecer claramente el tiempo de respuesta que debe dar un tutor virtual o un docente a una pregunta, a un cuestionamiento en un foro. Todo eso se hace en el proceso. Por eso es tan importante diseñar instruccionalmente una formación virtual, porque ahí es que yo voy a definir, voy a colocar un foro, voy a colocar un chat. Muchos docentes deciden salirse del LMS o de la plataforma y utilizar otros recursos como WhatsApp, Telegram, para tener esa cercanía. Muchas veces utilizan otros recursos porque una de las deficiencias es esa, que se sienten solos los estudiantes. Entonces es un deber del docente motivarlos y automotivarse, o del docente o del dinamizador, porque hay muchas formaciones que no solamente tiene un docente, el experto en contenido, sino también un dinamizador, o puede ser que el docente tenga los dos roles. Entonces es fundamental tener esa interacción, no solamente en la parte formativa, en lo que es el contenido, sino hay foros de interacción, de qué película viste, qué hiciste en el fin de semana, porque se supone que estamos en un entorno donde vamos a hacer networking con otros compañeros, donde el profesor debe de conocer también la parte emocional y la persona, no solamente centrarse en el contenido que va a enseñar, sino también en la persona del estudiante o del alumno. Y eso es fundamental, movernos de las soluciones técnicas, o sea, de la parte de los recursos, de la plataforma, movernos también a un apoyo integral, no solamente a los estudiantes, sino a las familias, a los propios docentes que necesitan mucho apoyo, o sea, no sobrecargar. También es un componente que hay que considerar en todo este proceso de planificación y diseño, o sea, cómo equilibrar, porque tú dices, el estudiante a veces se siente solo, pero también se puede sentir sobrecargado. Tenemos que tomar abrumado. Tenemos que tomar eso en cuenta, señores. Esto no se trata de un profesor haciendo una presentación o leyendo a un grupo de estudiantes a través de un dispositivo. Es mucho más que eso. Y como dije, no es colgar contenido. Es mucho más que eso, o sea, desarrollar este proceso de educación virtual definitivamente se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, pero requiere de una preparación, o sea, así rápido como se tuvo que hacer, se logró lo que se logró con lo que se tenía.
pero este es el momento. Yo siempre he dicho que los docentes también son héroes, somos héroes. Parece que se frizó. Glenny decía que... yo pensé que era mi conexión que había fallado. Glenny decía que nosotros somos héroes, y yo de verdad que quiero un aplauso para todos los profes de todos los niveles que han sacado. Ahora toca que los padres estén claros, que los centros estén claros, que aclaremos a la comunidad, porque fíjate cómo siguen publicándose algunas cosas que confunden. ¿Qué es realmente la educación virtual? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son esos retos? Si realmente funciona. Yo quería, Margarita, en relación a lo que Glenny comentaba del tema de la interacción, hacer una precisión importante. Como Glenny comentaba, evidentemente el diseño instruccional es fundamental. Por eso yo decía el otro día en una publicación que hice que este año no nos puede pasar igual que el año anterior. Hay que planificar, hay que diseñar. Pero con la interacción hay que tener cuidado, porque hay una línea muy fina entre la sobrecarga y saturación del proceso y la desvinculación total. Entonces, importante aclarar algo. La interacción en una virtualidad, en una clase virtual, no necesariamente se debe dar de manera sincrónica, es decir, con una videollamada. No, hay otros espacios, como Glenny comentaba, podemos generar un foro, podemos utilizar herramientas de trabajo colaborativo, que hay muchísimas en la red. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de empresas que proveen cuenta de correo electrónico tienen espacios de trabajo, herramientas de trabajo colaborativo, donde también se puede generar la interacción. Lo que pasa es que nosotros debemos dar un paso atrás y ver el ecosistema completo, dar una mirada holística de todo lo que es la planificación de mi clase, y no pensar que una videollamada a través de la plataforma que sea es la única vía de yo interactuar. Gracias. Es que la gente está confundida, Rosa María. Actualmente la mayoría de las personas creen que ya un Zoom es una clase virtual. Incluso lo promocionan como clase virtual y ni siquiera cuentan con un entorno virtual de aprendizaje. Simplemente una videollamada. Ya esa es una clase. Es una confusión muy grande. Y algo también, Glenny, ahora que tú mencionas eso, cuando tú hacías tu intervención, Glenny decía una realidad. Muchos docentes, para poder mantener la motivación y la interacción con sus estudiantes o con las familias de los estudiantes, en el caso de los colegios, los más pequeños, se salen del entorno oficial, institucional, para comunicarse a través de servicios de mensajería como Telegram, como WhatsApp. No, eso no es recomendable. Tenemos que saber algo. Debemos educarnos todos. Yo ayer, de hecho, en una conversación que tenía con mi jefe, yo le decía que esto es un momento que debemos aprovechar para educarnos nosotros, los gestores, primero, educar a los docentes y educar a las familias a utilizar las vías adecuadas. Cuando nosotros usamos servicios de mensajería directa, nosotros llevamos el aula a nuestras casas y llevamos el aula 24/7, y eso es uno de los factores que más sobrecargó emocionalmente a los profesores y profesoras durante el cierre del pasado año escolar, que ellos nunca se podían desconectar, porque ¿qué pasa? La virtualidad, bueno, el que me conoce sabe que yo no la tengo que defender porque se me sale la babita. Yo amo la virtualidad, creo en la virtualidad bien gestionada, pero hay que tener cuidado cómo se gestiona. Hay que establecer controles, hay que establecer horarios. ¿Por qué? Porque o se sobrecargan las familias o se sobrecargan los docentes. La flexibilidad es relativa. Yo tengo flexibilidad de tiempo, pero resulta que yo soy de las que madrugo. Entonces, yo a las 5 de la mañana
funciono perfectamente, pero hay gente que funciona a las 10 de la noche. Entonces, si yo no establezco esos controles y esos canales adecuados para la interacción, se va a volver a generar esa sobrecarga emocional, porque no nos vamos a desconectar nunca. No, y Rosa, recuerda que no todas las familias tienen las mismas condiciones, los mismos recursos, el mismo tiempo. Y de hecho, el mismo tiempo. Y de hecho, hoy en Diario Libre salió eso. ¿Quién ayuda a los padres? O sea, realmente el próximo año escolar pinta difícil, dice traumático. O sea, ¿cuáles serán los protocolos? ¿Cómo se aplicarán semipresencial? Por turnos. Los padres dicen, no estamos organizados para tener a los niños en casa, no somos profesores. O sea, eso lo plantean hoy en Diario Libre, es un curso complicado y un riesgo de que baje la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, que es lo que más preocupa. Y ahí viene otra pregunta, que yo leí varios artículos interesantes. Funciona, bueno, nosotros que Rosa y yo venimos desde hace mucho tiempo trabajando todo el tema de la virtualidad, los entornos virtuales, con los docentes, con los estudiantes. En UNIBE la verdad que se hizo un trabajo en aquel momento cuando aquí todavía ni siquiera se hablaba mucho de eso. De que, un tiempo atrás. Y la verdad que se hizo un trabajo maravilloso y bellísimo. Y hoy pues estamos aquí abordando un tema que sí, que apasiona y muy necesario. Funciona. La virtualidad, la educación virtual funciona. Sí. Bueno, qué bueno que lo dices. Glenny, no te oyes. Estás hablando, pero no te oyes. Le decía que 100% funciona, como dice Rosa María, bien gestionada. Bien gestionada. 100%. Las investigaciones lo demuestran, a pesar de que tengamos la idea de que no funciona. Las investigaciones Y los resultados. Pero hay una serie de componentes, de dimensiones. Encontré un libro que se llama Learning Online, o sea, aprendiendo en línea. Lo que dice la investigación, what research tells us about whether, when, and how. Y los autores plantean 9 dimensiones. Te la voy a mencionar a mis invitados. La modalidad, o sea, hay que definir bien la modalidad, o sea, si es completamente en línea, si es blended. Ahora se está hablando en nuestro país de una semipresencialidad, hay que ver si eso realmente se da. Híbrido, presencial, habilitado para la web, o sea, hay que ver esa modalidad, el ritmo. Hay que ver qué tipo de relación estudiante-instructor, docente, cómo se va a dar esta relación. Hay que pensar en todo esto. Nosotros que asesoramos centros educativos y acompañamos, ayer mismo tuve una reunión con una directora y hablábamos de esto, hay que pensarlo. No es solamente, nos vamos virtual y tenemos una plataforma. El rol del docente en línea, ¿cuál va a ser este rol del docente? Incluso ciertas normas, ¿verdad? Unos protocolos, ¿cuál va a ser el rol del estudiante en línea? Oigan, todo lo que hay que pensar. La sincronía de la comunicación en línea, lo que hablaba Rosa, lo sincrónico, la interacción no necesariamente tiene que ser sincrónica. El rol de las evaluaciones en línea, que Glenny lo comentaba. Cómo va a ser la retroalimentación, que sabemos por las investigaciones en educación que la retroalimentación es fundamental para el aprendizaje. O sea que tenemos muchos elementos, dimensiones que hay que considerar. Y la retroalimentación oportuna. Porque una retroalimentación tardía no es retroalimentación. Exactamente. Una sobre retroalimentación después que pasa el proceso de evaluación no le sirve al estudiante. No sirve, claro. Por eso es bueno crear políticas ya en una organización que decide implementar la modalidad virtual. Debe crear políticas, crear manuales, crear procedimientos donde se deje por sentado cómo será el proceso de manera institucional. Eso es estandarizar ya su proceso virtual, que pueda ser incluso auditable. Claro. Y en el caso de los colegios, Margarita, cuando usted mencionaba una de las dimensiones, que es definir los roles, en el caso de los colegios, hay que incluso definir a nivel de políticas, como dice Glenys, definir el rol de las familias.
porque debemos saber algo. Gracias. Debemos saber ¿Qué algo. ¿Qué le toca? Esa es la gran una de las mayores preocupaciones ahora mismo, Claro. los padres. Claro, o sea, nosotros tenemos que entender algo. Cuando hablamos de educación virtual, o sea, los modelos educativos virtuales promueven la autogestión. ¿Qué es la autogestión? La autogestión es esa capacidad que tiene el estudiante de poder dirigir, encaminar su proceso de aprendizaje. Claro está, guiado por las pautas del docente, de todo ese diseño instruccional, pero es el estudiante el responsable de su propio proceso de formación. ¿Qué nosotros vimos al término del año pasado? Y voy a hablar como mamá, porque lo veía en los diferentes grupos. Sí. Nosotros asumimos la responsabilidad de nuestros hijos. Yo tengo 4 hijas, tres hijas y un perro, bueno. Tres hembras y un varón. Y la más pequeña tiene 4 años. Tengo una de 8 y una de 12. Evidentemente, la de 4 necesitaba un acompañamiento más directo de mi parte, pero mi única responsabilidad era ver cuáles eran los materiales que se iban a utilizar y adivinen qué, quedarme ahí viendo lo que ella trabajaba. Yo no le pegaba, yo no le recortaba, yo simplemente era una acompañante porque no la puedo dejar sola. Con la de 8, yo le hice un horario. Estos días son tus clases virtuales y estos días son tus entregas. Y yo la fui acompañando en ese desarrollar su responsabilidad. Claro, entraba al Zoom porque el código y todo lo tenía yo. A la mayor, a la de 12. Claro. Sola. ¿Por qué? Porque ya ella es capaz de manejar sus plataformas. Va a depender mucho de las edades de los niños. Claro. Porque cada edad tiene una competencia. Pero es importante que las familias sepan que un Zoom, que una tarea, no soy yo que la voy a hacer, la tarea es para mis hijas. Pero me parece excelente. Yo siempre he tenido esta postura con mis hijos, ya son adolescentes, bueno, uno casi mayor de edad, pero realmente, y una mayor de edad ya psicóloga, o sea que los 4 ya están en una etapa de que pueden autogestionar, pero definitivamente que esta parte es fundamental, que los padres estén claros, que reciban este acompañamiento, esas orientaciones. ¿Qué me toca? ¿Qué no me toca? ¿Cómo realmente puedo ayudar? Y cómo quizás creo que estoy ayudando, pero no estoy ayudando. Lo que estoy es entorpeciendo o incluso hasta limitando el potencial de desarrollo y aprendizaje de los niños y los jóvenes. O sea, tenemos que tener cuidado, porque esa sobrecarga también que surgió con esta emergencia, ahora tiene que, suavizarse, claro. Depende de la edad, qué es realmente apropiado para cada edad, cómo puedo dar, ese soporte. Más que apoyo es ayuda, porque apoyo como que siento como que es algo que se recuesta. Definitivamente que, este tema es, y sobre todo en este momento, ojalá todos los educadores, centros educativos y padres escuchen este programa. Vamos a la pausa, un momentito, agradecer al Banco Popular que nos apoya y que apoya programas como este de educación. Vamos a la pausa y regresamos. No se vayan porque en Didáctica Radio siempre tenemos nuestro segmento de mito o realidad, así que vamos a poner a prueba a nuestras invitadas. No se vayan, con nosotros. En breve regresamos con Didáctica Radio. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Por eso, te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante. Ahora más que nunca, estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso, te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Banco Popular. A tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio.
Regresamos aquí a Didáctica Radio con un tema que, bueno, hoy precisamente en el periódico está este tema como uno de los temas que preocupan y ocupan, y de los cuales nos tenemos que ocupar. Qué bueno que nos acompañan y síganos en las redes, Didáctica Radio, didáctica.rd. Síganos también, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Rosa, si tú todavía no te has suscrito, Glenny, si todavía no te has suscrito, ahí están los programas de radio, y no solamente eso, sino los webinars que hemos ofrecido en Didáctica, las cápsulas Construyo. Realmente ahí estamos enriqueciendo nuestro canal de YouTube, Didáctica Online. Didáctica Online es nuestro canal de YouTube, así que ahí los esperamos a todos. Y la verdad que tenemos programas de mucha calidad que ya están disponibles en nuestro canal de YouTube. Igual en las plataformas, SoundCloud, Spotify, están los programas anteriores de Didáctica Radio, como Didáctica Radio. Así que qué bueno que están aquí con nosotros con este tema. Gracias Rosa María Cruz, gracias Glenny Linares por acompañarme, abordando un tema que, bueno, desde hace mucho es un tema, pero ahora realmente ya nos llegó y como que nos ha llevado a movilizarnos, a retarnos de una manera que no esperábamos. Y la visualización del próximo año escolar genera, tú no te imaginas la cantidad de gente que yo escucho, que me escriben, genera mucho estrés y mucha ansiedad. Tal como conocíamos un inicio de año escolar normal, tradicional, no va a ser posible. Entonces, la virtualidad tenemos que conocerla, tenemos que aclararnos todos, tenemos que saber qué implica, tenemos que involucrarnos, padres, educadores, centros educativos, directivos, tenemos que involucrarnos, porque definitivamente que hay que hacerlo lo mejor posible, porque sí funciona, siempre y cuando se gestione bien. Estábamos conversando y la verdad que ha sido muy interesante sobre todo esto de la virtualidad y el diseño instruccional como componente fundamental, la planificación. Esto lo dicen las investigaciones, esto no es como que esto no somos Glenn y yo que lo estamos diciendo. No. Lo dice el libro, no lo decimos nosotras. Pero qué bueno que lo dicen también ustedes, que tienen tanta experiencia, que son especialistas y que trabajan con docentes, estudiantes, familias que trabajan en este ambiente. Hablemos de las plataformas. Eso es una preocupación, yo sé. O sea, muchas plataformas no necesariamente facilitan o permiten hablábamos de la retroalimentación, demostración, interacción, resolución de problemas, la secuencia de actividades, clases en vivo. La plataforma, ¿qué rol? O sea, el entorno de aprendizaje virtual. ¿Qué rol? Mira, yo soy, de las que opino que plataformas hay muchas y muchas muy buenas, que lo más importante es el contenido. El contenido es la clave. El contenido, el diseño de un buen contenido que cumpla el objetivo es la clave. Pero plataformas, montones, como la quieras. Open, de licencia, muy buenas. En mi caso particular, yo soy pro Moodle porque tengo muchos años utilizando a Moodle como plataforma de enseñanza-aprendizaje. La conozco, sé las ventajas que tiene, los beneficios. Hay una comunidad muy grande detrás, cada día mejorándola, desarrollándola. Y por sus múltiples bondades, a mí me gusta Moodle en mi caso particular. Pero yo no recomiendo X o Y plataforma, porque yo siempre opino que lo más importante es el contenido, que no se enfoquen y ni se preocupen mucho los colegios ni los centros educativos en X o Y plataforma, que se ubiquen y se centren más en el contenido, que esa es la clave fundamental para el éxito, no es la plataforma. Y cómo se va a apoyar los diferentes tipos de interacciones que son importantísimas para el proceso de aprendizaje, cómo se va a apoyar esa interacción y saber que el aprendizaje es un proceso social, o sea, cognitivo,
pero también social, o sea, somos seres sociales, o sea que no es solamente transmitir información, eso es muy importante, muy importante. O sea, la entrega de contenido, obviamente se puede hacer de forma rápida, pero no podemos confundirlo con lo que es educación virtual, y mucho menos una educación virtual de calidad. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, hay mucha crítica ahora, porque han surgido, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos el trabajo hace muchos años en UNIBE, utilizábamos Moodle, pero ya han habido muchas instituciones que se han movido, que están utilizando otras plataformas. La verdad es que la diversidad, no sé, Rosa, si tú quieres comentar algo sobre eso. Ok, ya le puse el micrófono en silencio. No, que bueno, como dice Glenis, hay múltiples plataformas. Que yo siempre trato de enfatizar, cada institución conoce su comunidad, cada institución sabe cuál es su contexto y cuál es su realidad. Por tanto, la plataforma que elijan debe ser una plataforma que les sea útil, que sea una plataforma que se adapte a las necesidades. Y como bien comentaba Glenis, no importa que sea libre, que sea de licencia, lo importante es el contenido, el acompañamiento, la formación, la delimitación, como decía Margarita, de las herramientas de comunicación, interacción. Eso es lo importante. Ya la plataforma igual, sea cual sea la plataforma que nosotros vamos a elegir, debemos de formar al personal docente, debemos de formar al estudiante, debemos de formar a las familias. Entonces, la plataforma es un medio, pero lo más fuerte, o sea, lo de más impacto es el trabajo pedagógico que se haga en esa plataforma. Así es. Bueno, nos vamos a nuestro segmento mito o realidad, porque ya se nos acaba el tiempo. Vamos a ver, invitadas, con este tema de virtualidad y este nuevo año escolar y todos los retos y desafíos que hemos mencionado y cómo debemos considerar todos estos factores y estas dimensiones. ¿Mito o realidad? La modalidad virtual no permite tener control sobre el aprendizaje de los estudiantes. Mito. Mito. ¿Por qué? Mira, sí se puede tener control porque hay herramientas de evaluación. A través de evaluación tú mides si se cumplió tu objetivo instruccional. Entonces tú ahí tienes control. Y no solamente tienes control del estudiante, también tienes control del docente. O sea, hay herramientas, sistemas de gestión de aprendizaje que te permiten ver el rol o la ejecución docente que hizo ese. O sea, los departamentos administrativos, yo siempre pongo ese ejemplo, pueden para el tema de pagos honorarios déjame ver qué cantidad de horas trabajó este profesor, porque todavía en muchas instituciones, y Rosa María lo sabe, esa parte administrativa en cuanto a los profesores y en la virtualidad es un desafío, pero hay herramientas que te permiten medir qué cantidad de horas estuvo el profesor, y no solamente que estuvo, sino qué hizo dentro del entorno virtual de aprendizaje. Y algo muy importante para sobre todo los currículum orientados al desarrollo de competencias, es que las plataformas permiten la integración de un módulo de gestión de competencias donde a través de rúbricas y de evaluaciones ya no sumativas, sí se puede dar un seguimiento al desarrollo de las competencias de los estudiantes y a ese proceso de aprendizaje que se da a través de un entorno virtual. Bueno, ¿mito o realidad? ¿La educación virtual es de menor calidad que la presencial? Mito. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí juega un papel fundamental, como Glenis mencionó hace un rato, el diseño instruccional. Y al darse el proceso en un entorno donde es perfectamente medible el trabajo del tutor,
y el desarrollo y el trabajo también de los estudiantes, pues las instituciones tienen pues mucho más información objetiva de que efectivamente ese programa se está impartiendo bajo unos estándares de calidad específicos. No sé si me di a entender. Sí. La calidad es un componente de cualquier modalidad, tanto presencial como virtual. Va a depender mucho, o sea, fundamentalmente de la organización y los estándares de calidad que desee implementar en su organización. Porque hay estándares ya internacionales y hay organizaciones incluso que acreditan los entornos virtuales de aprendizaje y las formaciones virtuales. O sea, va a depender de las organizaciones, de cuál es la visión, hacia dónde quiere proyectarse, si desea integrar esos estándares en sus procesos, de su presupuesto, evidentemente, porque son organizaciones que comercializan este tema de los estándares. Entonces va a depender mucho del objetivo de la organización. Sería interesante compartir en nuestras redes esos estándares o esas instituciones que manejan esos estándares. Si puedes compartirlo con nosotros. Claro, está ahí. Creo que sería interesante. Sí, está ahí, está Quality Matter, que son instituciones que, por ejemplo, Quality Matter es estándar exactamente en el diseño instruccional, y los estándares TISTA están para los docentes, para los estudiantes y para el personal administrativo de una organización educativa. O sea, cualquiera lo puede googlear e inmediatamente le va a salir ahí todo lo que consiste y la organización que acredita. Ok, excelente. En ISTE, I-S-T-E. ISTE, ya I-S-T-E. Sí, entonces, mito o realidad, cualquier profesor puede enseñar en modalidad virtual. Realidad. Cualquier profesor, repita, cualquier profesor, no cualquier profesor puede enseñar. Puede enseñar en modalidad virtual. Lo que pasa es que... Mira, no, Margarita, vamos a ver si entendemos, porque no cualquier profesor puede enseñar en modalidad virtual. Exacto. Porque tiene que tener las competencias digitales necesarias para enseñar en modalidad virtual o desarrollar las competencias. Entonces, no cualquier profesor puede enseñar si no se ha capacitado previamente. Exacto. Lo que pasa es que yo no escuché, o sea, quiero saber cuál fue la afirmación para... Sí, la pregunta. Cualquier profesor puede enseñar en modalidad virtual. Cualquier profesor. No cualquier profesor, ¿no? Es como dice Glenny. Yo entendí. Lo que pasa es que yo entendí, no cualquier profesor, por eso yo dije realidad, pero no cualquiera. Mito, Margarita, mito. Ok, pues vamos, definitivamente, cualquier profesor formado con las competencias puede enseñar en modalidad virtual. Claro, ahora sí. Muy bien. ¿Mito o realidad? La educación virtual requiere más tiempo. Realidad. Personalmente es realidad. Realidad, pero déjeme hacer una precisión. Requiere más tiempo en la planificación, en el diseño. Una vez que ya tú tienes diseñada tu clase y tienes tu clase trabajada en la plataforma en la que tú la vas a realizar, pues el seguimiento es diferente. El toma más tiempo es en la fase previa. Ya en la implementación, dependiendo, claro está, de las estrategias y el tipo de actividad que tú hayas identificado, pues el tiempo se puede igualar, se puede reducir o se puede aumentar. Todo depende de qué tipo de estrategias tú utilizas. Por ejemplo, hay profesores que ponen muchas tareas de desarrollo. Cuando tú pones muchas tareas de desarrollo, evidentemente
no es que tu tiempo se aumenta, porque igual ese tipo de clase, de actividad tú la puedes hacer de manera presencial, pero no es lo mismo el seguimiento a un foro que la corrección de una actividad de desarrollo. Yo entiendo que en el seguimiento y en la implementación también requiere más tiempo, porque hay que revisar foros, corregir la actividad, independientemente de cuál sea que coloques o que diseñes. También entiendo muy personalmente que requiere más tiempo para el docente revisar, leer, sobre todo el seguimiento a esos estudiantes que tal vez no han entrado y tú revisas, tiene X días sin ingresar al aula. Yo entiendo que requiere más tiempo, tanto el diseño del plan de estudio y del curso como la implementación y el seguimiento. Así que ya saben, los que creen que con la virtualidad no, los docentes y los centros no trabajan, es todo lo contrario, se trabaja mucho más. Y es estresante, es muy estresante. No es lo mismo tú tener a un grupo en tu aula que, como dice Glenny, darle seguimiento al que entró, al que no entró, como lo hizo, definitivamente. Último mito o realidad. En la educación virtual, los estudiantes son los que definen su ritmo de aprendizaje. Realidad. Rosa María. Sí. Sí, ellos definen su ritmo de aprendizaje porque ellos son los administradores de su tiempo. Por ejemplo, si yo como estudiante decido que esta lección me la voy a estudiar y hacer las actividades en un mismo día, aunque tenga 5 días para hacerlo, yo lo definí y me puse para eso y lo hice en un solo día. Hice todas mis actividades. En cambio, yo soy un poquito más lenta, tengo otras responsabilidades como estudiante y digo, déjame durar más los mismos 5 días, que es el plan. Incluso algunos se retrasan un poquito, 1 o 2 días. Entonces, el mismo estudiante define el tiempo. Evidentemente, hay un plan y un cronograma. Evidentemente, hay un plan y un cronograma definido ya por el docente, pero el estudiante define el ritmo y el tiempo en que lo realiza. Y peor aún, define el ritmo del grupo completo. Porque si yo me retraso en una actividad individual, pues no pasa nada. Pero si el docente ha diseñado una actividad colaborativa donde la dinámica de la participación depende de que todos interactúen, y yo no interactúo, yo como estudiante no interactúo en el momento en el que debo hacerlo, pues entonces ya el ritmo del grupo retrasa el grupo completo. Hola. Este tema, porque definitivamente es en estos momentos para el inicio del próximo año escolar, quedar con una recomendación, una última para todos los que nos escuchan y nos siguen, o nos escucharán en las plataformas. Me gustaría una última recomendación, pero vamos a seguir abordando el tema de definitivamente hay que seguir conversando. Una recomendación de mi parte. Una recomendación de mi parte. ¿Aló, me escuchan? No se escucha. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Una recomendación de mi parte. A las familias, seamos pacientes. Seamos pacientes. Seamos empáticos y debemos entender la realidad de los centros. Están trabajando bajo una situación nueva para todos y están haciendo lo mejor que pueden con lo que pueden y con lo que tienen. Y debemos de ir como familia pensando en planes alternos. Ya yo como familia sé qué voy a hacer con mis hijas, con cada una. Y con cada una posiblemente yo tome una medida diferente. Y a los centros, debimos haber empezado antes de ayer a trabajar en el próximo año escolar y su vinculación con la virtualidad y con tecnologías educativas.
lo primero es conocer sus capacidades, conocer sus fortalezas y conocer sus debilidades, tanto las institucionales como las de su personal docente, y empezar a trabajar desde ya en fortalecer esos factores que sabemos que pueden ser fundamentales para el éxito del próximo año escolar. Excelente, identificar y trabajar eso. Gracias, ya casi tenemos que cerrar. Glenis, un segundo para una recomendación. Un segundo. Bueno, nada, Margarita, sin temor a equivocarnos, el nuevo año escolar no será el mismo después de la pandemia. Todos los cambios que ha impuesto esta cuarentena obligatoria y que se lograron en tiempo récord, porque al margen de todo debemos felicitar a los docentes, dejan muchas cosas positivas para aprovechar, el tema de resiliencia, el tema de ese empoderamiento de los profesores, aprovechar y aprender, pero también grandes dilemas y oportunidades de mejoras, de cómo lograr cerrar esa brecha digital o esa brecha educativa, y también cómo desarrollar esas competencias digitales que le faltan a nuestros profesores, al equipo administrativo de los centros educativos y también a las familias. Gracias por acompañarnos. Terminamos con nuestra frase y nos vemos el próximo martes. La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Que tengan un feliz resto de la semana a todos. Gracias, Glenny, gracias a todos. Bye. A usted por la invitación.